Bienvenidos y bienvenidos a todos que nos acompañan en este primer webinario de manera virtual que el Consejo Nacional de la Judicatura, a través de su Escuela de Capacitación Judicial, Dr. Arturo Celedón Castrillo, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, estos medios que nos sirven para poder acortar distancias y poder transmitir conocimiento a través de este tipo de herramientas como son los webinars, ¿verdad? Que hoy en día se están utilizando mucho para hacer llegar el conocimiento a cualquier lugar donde nos encontremos. Y bueno, el tema que tenemos esta mañana es sobre migración, trata de personas y acceso a la justicia en contexto de violencia, ¿verdad? Nos acompaña la doctora Hazel Jazmín Bolaños Vázquez, quien va a ser la expositora de este interesante tema, y además también nos acompaña el licenciado Pedro Martínez, a quien ustedes pueden ver en ese recuadrito que está al lado derecho, donde está este servidor hablando, da el licenciado Pedro Martínez, a ver si nos levanta la mano ahí, que nos acompaña de parte de la organización GEMIES, ¿verdad? Que con apoyo al Consejo Nacional de la Judicatura ha sido posible, ¿verdad?, que podamos llevar a cabo esta sesión virtual. Voy a presentar a la doctora Hazel Jazmín, ¿verdad?, quien va a ser nuestra ponente, ¿verdad? Y posteriormente vamos a darle paso al licenciado Pedro Martínez para que nos dé un pequeño saludo como representante del organismo GEMIES. La doctora Hazel Jazmín Bolaños es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, abogada y doctora en Derecho con especialidad en Derechos Humanos y Derecho Penal por la Universidad de Zaragoza, en España. Cuenta además con un diploma de estudios avanzados en el área de Derecho Penal por la misma universidad. Y ha realizado diversos cursos de especialización en el área de Derechos Humanos, Género, Derecho Penal, Metodología de la Investigación y Docencia Universitaria. Se ha desempeñado como asesora de tesis y miembro del Tribunal Evaluador de Tesis en la Maestría de Derecho Penal Constitucional de la Universidad Centroamericana UCA. También forma parte del Comité de Investigación Científico de la Facultad de Posgrados de la UES y de la Red de Investigadores Salvadoreños Revisal CONACYT. En la actualidad, se desempeña como catedrática en la Maestría de Derecho Familiar de la Universidad Evangélica de El Salvador, impartiendo las materias de Metodología de la Investigación Jurídica y Derecho Penal de la Familia, Niñez y Adolescencia. Asimismo, se dedica a realizar investigaciones académicas vinculadas con el Derecho Penal, los Derechos Humanos y la Igualdad de Género por distintas instituciones, entre estas la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Francisco Gaviria. Para nosotros, doctora, es un gusto tenerla con nosotros en esta bonita mañana, ¿verdad? Y bueno, únicamente vamos a dejar un espacio breve para que el licenciado Pedro Martínez nos dé unas palabritas y posteriormente damos el paso para que usted intervenga en su exposición. Adelante, licenciado. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar acá con ustedes. Qué bonito realmente ser parte y apoyar este primer webinar que está desarrollando el Consejo Nacional de la Judicatura a través de la Escuela de Capacitación Judicial. Para GEMIES es un gusto poder apoyar este tipo de eventos. Vamos a seguir trabajando en eso y agradecerle también a la doctora Bolaños por su tiempo, su disponibilidad para estar con nosotros en este tema interesante de migración, trata de personas y acceso a la justicia en contextos de violencia. Creo que este ejercicio interesante con los abogados que se han conectado, jueces, colaboradores, personas de organismos internacionales que han mostrado mucho interés para poder ser parte de este webinar, va a enriquecer parte de la capacitación, de la educación en la que nosotros estamos implementando. Y qué bueno este proyecto, ¿verdad?, de colaboración con el Consejo Nacional de la Judicatura y la Escuela de Capacitación Judicial. Agradezco a todos los que han mostrado interés. Qué bueno que sean parte de este webinar y ojalá que sacamos el mayor provecho posible de toda la experiencia y conocimiento que la doctora va a compartir con nosotros. Muchas gracias. Perdón, creo que no me escucharon, había desconectado mi micrófono, perdón. Decíamos, nos agrada escuchar las palabras del licenciado Pedro Martínez, ¿verdad? Y bueno, damos por iniciado este primer webinario de manera virtual, por lo que vamos a dar paso a la doctora Hazel Jazmín para que nos exponga acerca de este interesante tema.
Únicamente comunicarle a los participantes, que ya son 34 participantes que están conectados a través de esta plataforma, comunicarles que la doctora Hassel va a exponer su tema. Esperamos pues que este se desarrolle entre unos 40 y 45 minutos más o menos, el tiempo que hemos dejado para que la doctora intervenga en su exposición. Y al finalizar su exposición vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas, que vamos a utilizar nosotros el espacio del chat para que ahí nos puedan colocar sus preguntas, y posteriormente pues vamos a tratar de forma ordenada darle respuestas a esas preguntas que existan de parte de los que estamos conectados en este momento. Así que esas van a ser las reglas del juego, ¿verdad? Las reglas de este convivio virtual. Y recuérdense, al final de la exposición podemos hacer nuestras preguntas, ¿verdad?, hacia la doctora del tema que nos está en este momento compartiendo. Así que vamos a comenzar. Muchas Doctora, gracias, le damos la palabra. a todas las personas. Un saludo cordial para los que han logrado conectarse. Es para mí realmente un privilegio estar esta mañana compartiendo con ustedes los resultados de esa interesante investigación que, como pueden observar en su pantalla, fue realizada por distintas organizaciones y bajo el patrocinio de importantes agencias de cooperación como USAID y el PNUD a través del proyecto InfoSecura. Por lo tanto, GEMIES, Mujer y Flaxo, en esta oportunidad, pues se unieron ante la inquietud que generaba el contexto generalizado de violencia que hay en el país, para analizar cómo este contexto está influyendo en la migración y la trata de personas, y sobre todo para aportar propuestas de política pública para que estas situaciones no sean coadyuvantes para la ejecución del delito de trata de personas. Yo le voy a agradecer si me puede compartir, me puede poner como presentadora para que así yo pueda manipular la presentación. En este momento, doctora, perdone. Muchas gracias. Muy bien, pues quiero comenzar, ya comenzaba dando los créditos de la investigación. Como le decía, es una investigación que hemos realizado en equipo, en conjunto con estas organizaciones, y ha habido un equipo de investigación responsable, tanto de GEMIES como de Flaxo Costa Rica, y en mi caso, pues que tuve el honor de participar como consultora de investigación para realizar este estudio. Y voy a comenzar dándoles como unos pequeños aspectos sobre el contexto de la investigación. ¿Cuál era la situación que nos motivó a estas organizaciones a realizar el estudio? Como ustedes bien saben o estarán al tanto, pues Centroamérica es geográficamente un sitio clave. Tenemos una situación clave de conexiones intercontinentales, y que por lo tanto nos coloca en el centro de muchas situaciones de tipo geopolítico, económico y militar. Esto, lamentablemente, también estas conexiones claves que tenemos en otros aspectos, también ha influido de manera negativa en el crimen organizado. Al ser pues un territorio de conexión entre dos continentes, pues también esto ha sido utilizado por grupos de crimen organizado para fomentar actividades ilícitas, y entre estas también la trata de personas. Entonces, otro resultado, y nosotros también con nuestros hallazgos, el área considerada como un área en la cual se movilizan víctimas para la explotación, sobre todo sexual y explotación laboral, pero no están exentas otras explotación, tales como trabajos forzados, el tráfico de drogas, tráfico de órganos, embarazos forzados y adopciones fraudulentas, que si bien son registradas en el número, también se están. Por lo tanto, estudios o informes tales como los que emiten Naciones Unidas cada cierto
periodo realiza un informe global sobre la trata de personas, analiza la situación de todos los países del mundo que les rinde el informe y también encontró que aparte de la trata de personas que se da de manera inter, inter, intrarregional, es decir, principalmente entre Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, hay una fluctuación, un flujo de víctimas de trata. En estos países se pueden encontrar tanto así como son llevadas nacionales de estos países hacia países fronterizos. Pero también el informe de Naciones Unidas de 2016 detectó que el 12% de las víctimas detectadas en México y Estados Unidos también eran centroamericanas. Es decir, que estamos ante una situación de trata entre la región, tanto centroamericana como en México y Estados Unidos. Esta es una situación detectada por todos los informes y que también nos causó preocupación a la hora de querer investigar sobre este tema. Otro aspecto relevante que citan varios informes, tales como estudios realizados por Save the Children y también por el informe global de Naciones Unidas, ambos en 2016. En el caso de Save the Children, detectó de que el 86% de las víctimas de trata son mujeres y en el caso del informe de Naciones Unidas detectó que el 81% de víctimas por eso es que también nos preocupaba investigar sobre el tema desde un enfoque de género, porque se advierte por las cifras que es un acto criminal dirigido principalmente hacia mujeres. Y está marcado por muchos estereotipos de género que coadyuvan a que se considera a las mujeres como fuente, como un fruto o como un producto para el comercio. Entonces, toda esta cultura de apropiación de los cuerpos hacia las mujeres que tenemos en la región centroamericana, generalizada, esta cultura de violencia hacia la mujer o de considerarla inferior, pues también ha propiciado que sean consideradas como mercancías para la explotación sexual. Otro dato también preocupante con el cual fue el contexto con el que iniciamos nuestra investigación fue la trata de niños y niñas. Es preocupante también de que en la región se detecta que también la mayoría de víctimas, aparte de ser mujeres, son personas menores de 18 años, principalmente adolescentes, aunque también se detectan trata de personas de niños y niñas que están en edad de primera infancia. Eh, por ejemplo, el informe global de Naciones Unidas también documenta que la trata de niños y niñas es la forma más frecuente de trata en la región y nos ponen en segundo nivel más alto de trata de niñez, solo estamos por debajo de África subsahariana. Es decir, que los datos son realmente preocupantes y escalofriantes porque la tendencia en otros países o en otras regiones del mundo es que la trata de niños y niñas es mínima. Hay muchos controles en los estados para evitar que los niños y niñas sean explotados en cualquiera de las formas que establece el delito de trata. Pero no es el caso de Centroamérica, en el cual pareciera que el hecho de ser niña, en estos casos una niña, implica un grave riesgo a ser víctima de explotación, a ser víctima de trata. También, cuando realizamos la investigación, nos encontrábamos ante el contexto de la migración de niños y niñas no acompañados hacia Estados Unidos. Si ustedes bien recuerdan, durante los años 2014 a 2016 se reportaron importantes olas de migración de niños y niñas hacia Estados Unidos de manera no acompañada. Y esto también despertó una alarma tanto en las autoridades estatales, pero también en las organizaciones no gubernamentales, porque se sabe, si se recuerdan, ya teníamos datos de que en Centroamérica hay muchas víctimas de Centroamérica, en México y Estados Unidos, trata, el hecho de ser un niño o una niña que viaja no acompañado, que va migrando en una situación irregular, también es un factor de mucha vulnerabilidad para ser victimizado por trata de personas. Entonces, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, documentó que en 2016
aproximadamente y adolescentes viajaron de manera no acompañada o estuvieron en tránsito a Estados Unidos y de hecho fueron detenidos en ese país. Entonces, ante este contexto, ante esta situación preocupante, nos planteamos hacer una investigación basándonos en este objetivo general y fue analizar cómo los factores que vinculan la migración y la trata de personas, cómo primero se obtiene un acceso a la justicia de estas personas que ya fueron victimizadas por trata de personas, pero también si estas conductas delictivas fueron resultado de la violencia e inseguridad que se vive actualmente en la región. Pareciera lógico decirlo que sí, es nuestra percepción, pero lo que buscábamos era tener evidencia, información basada en evidencia que realmente diera sustento a afirmar de que la violencia generalizada y la situación de seguridad está influyendo, está determinando que ah, haya personas que estén más vulnerables a la trata de personas. En este sentido, diseñamos la investigación, brevemente les comento el diseño, una investigación de carácter sincrónico, nos enfocamos en el periodo de 2014 a 2004 a 2014, tomando en cuenta que en ese periodo tuvo vigencia el delito de trata de personas como estaba regulado en el Código Penal antes de la incorporación de la nueva ley especial contra la trata de personas. Entonces quisimos analizar estos 10 años de vigencia del delito de trata, desde que existió por primera vez en nuestro Código Penal hasta que fue derogado por incorporar la nueva ley contra la trata de personas. En ese sentido, pues se realizaron tres principales actividades para recopilar los datos. Eh, Primero, pues se hizo un análisis estadístico, se solicitó información pública a distintas instituciones para conocer las estadísticas de este periodo sobre victimización y sobre persecución del delito de trata de personas. También se realizaron grupos focales con funcionariado para conocer también sus perspectivas sobre el tema y también se hizo un análisis en expedientes judiciales a fin de identificar en el desarrollo de estos procesos de determinación de responsabilidad para los tratantes, cómo se veía la incidencia del contexto de inseguridad o el contexto de violencia generalizada que se vive actualmente en El Salvador. Y luego también se buscó información para vincular el fenómeno migratorio a estas realidades. En ese sentido, partimos a partir de estos supuestos teóricos o a partir de estas concepciones teóricas. Primero, tomamos para la consideración de desplazamiento forzado la que nos aportaba la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que ya en 1998 establecía que el desplazamiento forzado es el traslado de una persona de forma forzosa o obligada de su hogar o incluso de su país, debido principalmente pues a conflictos armados, situación de violencia generalizada, violación de derechos humanos o de desastres naturales o humanos. Y que no han atravesado necesariamente una frontera o un estado internacionalmente conocido. Esto para tomar en cuenta si el factor de desplazamiento forzado estaba incidiendo en el hecho de poner en situaciones de vulnerabilidad a personas para la trata de personas. También en cuanto a la migración, partimos de una concepción de ver a la migración como un derecho humano, de conformidad con el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también de que es una oportunidad para que la persona se vea envuelta en un contexto globalizado de oportunidades para desarrollarse como ser humano. Y entonces, a partir de esta definición de derechos humanos, consideramos a la migración irregular como un movimiento de personas que se desplazan al margen de las normas de los estados de origen, tránsito o destino. Esta fue realizada a partir de la definición aportada por la Organización Internacional de las Migraciones en 2016.
En cuanto al acceso a la justicia, pues también tomamos la definición del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos y en el año 2010 ya nos establecía la posibilidad que tiene toda persona, independientemente de su condición, de acudir al sistema. Y también que esta es materializada a través de las garantías procesales y sobre todo nos centramos en la igualdad de trato y la no discriminación. Sobre todo porque, como ya hemos visto antes, advertimos de que las personas víctimas de trata generalmente provienen de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres y niñez. Nuevamente, para considerar que vamos a entender por trata de personas, acudimos a la definición que ya se encontraba regulada en el artículo 367 B y C del Código Penal y que nuevamente, pues, las personas que somos de El Salvador ya lo sabemos, está derogado, pero que eso fue el marco teórico que tomamos para la investigación. Y con este delito fueron revisados, fueron procesados los expedientes que analizamos para este estudio. Como bien pueden observar, la definición que daba este artículo 367b se ajusta en muchas circunstancias, en muchas características a la definición propuesta por el protocolo internacional contra la trata de personas, que también es conocido como Protocolo de Palermo, en el cual Naciones Unidas, y este protocolo forma parte de la Convención Estado, Naciones Unidas dio una propuesta de definición para uniformizar los tipos penales en todos los países pertenecientes a Naciones Unidas. Entonces, se acogen los verbos rectores ya sugeridos a nivel internacional en ese protocolo y también pues se establecen las modalidades de explotación. Llama la atención que si bien el protocolo también establece los medios mediante los cuales se puede cometer el delito de trata de personas, el legislador salvadoreño decidió no enumerar estos medios. Eh, Seguramente consideró que sería un obstáculo a la hora de probar el hecho de cómo fue que la víctima fue captada. El protocolo pues hace mención a abuso de situaciones de superioridad, al engaño, a la fuerza para cometer el delito. Pero como pueden observar de la lectura del tipo penal salvadoreño, en nuestro caso el legislador decidió no incluir los medios dentro de el tipo penal, lo que nos quiere decir es que a la hora de hacer el análisis se tenga que determinar cuál fue el medio de ejecución del delito, pero no es parte de la conducta típica. También el legislador decidió dejar regulado en el mismo artículo 367b la sanción a la facilitación, promoción o favorecimiento de las actividades de trata de personas. Como se puede ver, ya eran conductas penalizadas con penas de prisión altas, significativas. No obstante, valga decir que en la actual regulación, en la ley especial, las penas son aún mayores. También el legislador decidió sancionar cuando esta pena de prisión se realice, perdón, cuando este delito se realice en locales comerciales o de cualquier naturaleza que requieran un permiso y establece la consecuencia jurídica de revocar el permiso que haya recibido esta local comercial para operar. El artículo 367b también ya establecía las circunstancias agravantes para el delito de trata de personas y es interesante tenerlas en cuenta porque también se utilizaron para el análisis de los expedientes. Entonces, el legislador decidió hiperagravar o dar una sanción adicional a cuando las conductas típicas fueran cometidas en esas circunstancias, tanto que fueran cometidas por funcionarios, empleados públicos municipales, agentes de autoridad o de la Policía Nacional Civil, cuando la víctima fuera una persona menor de 18 años, si se hubiese realizado prevaliéndose de la superioridad de las relaciones de confianza, de educativas, de trabajo o de cualquier tipo de relación, así como si por consecuencia de la comisión del delito la víctima sufriera una privación de libertad en el extranjero o incluso sufriera unas
causas o estuviera expuesta a unas lesiones que le provocaran la muerte. A partir de este contexto y de este marco teórico, hicimos el análisis de los tres elementos que les comentaba, tanto de las estadísticas de entrevistas con funcionariado y de los expedientes judiciales, y yo les voy a presentar los principales hallazgos. En primer lugar, al analizar las estadísticas oficiales, se solicitaron a aquellas que están del sistema de justicia, que están directamente involucradas en la sanción y persecución del delito de trata de personas. Podemos ver aquí, por ejemplo, esa tabla en la cual se solicitó a la Policía Nacional Civil el número de víctimas de trata y el número de personas detenidas por dicho delito durante el año 2004 a 2014. Como pueden ver, del año 2004 al 2009, la policía no tiene registros actualizados sobre esta información. Es a partir del año 2010 que ya se comienza a sistematizar de una manera más ordenada, accesible para también para la ciudadanía, estos datos de criminalidad. Y podemos observar que entre el periodo de 2010 a 2014, la tendencia es casi uniforme sobre el número de víctimas identificadas por el delito de trata. Y también podemos observar el número de personas detenidas, pues también es un número que no supera la decena de detenciones, así no en flagrancia ni de forma administrativa. En este sentido, podemos observar cuando hacemos el análisis por sexo lo que ya nos decían otros informes, tales como los informes de Naciones Unidas y también el reporte que año con año realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos, en que la mayoría de víctimas del delito de trata de personas son principalmente mujeres. Ustedes pueden ver aquí, resulta abrumante el hecho de que de 449 víctimas, 47 pertenecían al sexo. También llama la atención eh, la cantidad entre víctimas identificadas y casos investigados. Si se fijan, para el periodo solo se investigaron, se ingresaron 52 casos. Es decir, que todavía se evidencia una gran barrera en el acceso a la justicia de las víctimas de trata. Y comprendemos que las formas en cómo se comete el delito también dificultan mucho que las autoridades puedan hacer estos procesos de investigación, pero también evidencia la necesidad de elaborar estrategias para que las víctimas primero se sientan en confianza de aportar información, de aportar pruebas, incluso de participar activamente en los procesos en un ambiente seguro, sin represalias, pero también buscar estrategias para documentar a través de otro tipo de pruebas de tipo científico, por ejemplo, cómo se puede también acusar el delito de trata de personas. Cuando comprobamos también las estadísticas que se pidieron al Instituto de Niñez y Adolescencia, que es el encargado de administrar los albergues especializados para atención de trata de personas, para el periodo de 2004-2014, nuevamente podemos advertir que en el caso del INSNA tienen también un periodo de no documentación, que es entre el año 2004 y 2007, lo cual también tiene sentido porque no fue hasta el año 2008 que se determinó una atención especializada para víctimas de trata en el ISNA. Anteriormente entraban en los mismos albergues con niños y niñas que eran víctimas de otros tipos de vulneraciones y por lo tanto no se tiene un registro acertado de cuántas víctimas fueron registradas para ese periodo. Pero si se fijan, a partir del año 2008, entre el año 2008 y 2014, el ISNA ha atendido a 463 víctimas de edad, por supuesto, víctimas de trata de personas. Lo que también es un dato preocupante, como ya veíamos cuando analizamos el contexto de la investigación, pues se sigue confirmando la hipótesis o los datos obtenidos por otros informes en el que son principalmente niñez y adolescencia las víctimas de los delitos de trata de personas.
en El Salvador y también en el área centroamericana, porque al analizar por nacionalidad también se encuentra que hay varias víctimas de países fronterizos. Cuando se analizan las estadísticas de los registros de la Fiscalía General de la República, pues también aquí se pueden ver el número de víctimas, se puede contrastar luego con el número de casos investigados, judicializados y condenados. Si bien se advierte que de las 541 víctimas para el periodo, Fiscalía General de la República investigó e ingresó 600 casos, lo preocupante es que solo lograron judicializar 27 y de estos 27 solo lograron 16 condenas. Entonces, nuevamente, tenemos, seguimos teniendo un problema entre la investigación y llegar a la judicialización. Sabemos que, como ya les decía antes, ciertamente el probar la ejecución, la comisión del delito de trata de personas a ser un delito complejo que implica varios momentos, que implica también varias acciones, puede representar un reto para las autoridades encargadas de la persecución, de la acusación de estos casos. Nuevamente, advierte también la necesidad de idear nuevas estrategias para la persecución de este delito. En cuanto al análisis de los expedientes judiciales que realizamos, también se analizaron para el mismo periodo. Eh, en un primer momento se identificaron 39 expedientes judiciales, se hizo una búsqueda generalizada en el sistema de información de la Corte Suprema de Justicia sobre aquellos delitos, aquellos expedientes relacionados con el delito de trata de personas, y de estos 39 que se identificaron en departamentos como Zulután, Chalatenango, San Salvador, La Libertad, La Paz, Santa Ana, Huachapán y Sonsonate, se seleccionaron 15 expedientes a partir de una selección eh, intencionada partiendo de una muestra teórica. Es decir, determinamos nosotros aquellos factores de inclusión para el análisis de nuestros expedientes a partir de la teoría que anteriormente ya les he compartido. Es decir, que mostraran evidencia de migración y o de desplazamiento forzado o de violencia generalizada en el análisis de los expedientes. Y estos fueron los resultados que se obtuvieron en el análisis de los 15 expedientes que les comentaba. El primero, en razón al sexo de las víctimas de trata, nuevamente pues se sigue comprobando lo que ya las estadísticas de las instituciones nos afirmaban, y es que el 97% de las víctimas de los expedientes que se analizaron fueron víctimas del sexo femenino. Como pueden ver, esto pues coincide con los datos, por ejemplo, dados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que establecía que el 91.8% de víctimas eran de sexo femenino. En cuanto a la edad, pues también siguen coincidiendo los análisis de los expedientes con las estadísticas brindadas tanto a nivel nacional como por informes internacionales. 20 de las víctimas identificadas en los casos tenían una edad entre 9 y 17 años. En 10 de los casos habían 10 víctimas entre 18 a 28 años y solo se encontró 3 de 29 o más años. 59% de las víctimas en este caso tenían entre 9 y 17 años de edad, es decir, la mayoría de víctimas identificadas en los expedientes. Pues coincide con los datos de que en la región centroamericana 2 de cada 3 víctimas de trata es niña o adolescente. También en cuanto a la nacionalidad y lugar de origen, también se comprueba el hecho de que la trata de personas es principalmente intrarregional, es decir, se da a nivel de la región centroamericana. Hay una tendencia bastante marcada que entre los países del llamado Triángulo Norte Centroamericano, también aparte de toda la situación de criminalidad generalizada, el flujo de víctimas de trata de explotación, de niñez, sobre todo en trata de personas, es una realidad bastante preocupante, pero también se tienen registros de víctimas procediendo de Nicaragua, principalmente de los departamentos de Chinandega y Estelí, que también tienen bastante incidencia en la victimización de adolescentes, principalmente de sexo femenino de esta región. Como podemos ver,
se identificaron 34 niños y niñas de procedientes tanto de Guatemala, de distintos municipios de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, e incluso se tuvo el registro de una persona de República Dominicana. Esto es en los estados. También se sigue corroborando el hecho de que la principal trata que se da en el país, aparte de la interna, es de víctimas entre la región. En cuanto a la judicialización de los expedientes, se buscó al leer los análisis de los casos, cómo se planteaban las acusaciones, cómo se hicieron los análisis de sentencias, si había alguna evidencia en los expedientes sobre si la víctima había sido víctima de desplazamiento interno o forzado. En este caso, solo en el 9% de los expedientes, es decir, en 3 expedientes, se encontró una mención expresa al hecho de que la víctima había sido víctima de desplazamiento forzado. No obstante, como equipo de investigación consideramos que el problema principalmente se debe a que no se documenta. Quiere decir que no es que no exista, sino que a la hora de presentar una acusación o de analizar un hecho, no se toma en cuenta indagar con la víctima si hubo factores previos de empuje que la llevaron a ser víctima de trata. A veces las acusaciones se enfocan desde cuando comienza el proceso de victimización. No obstante, sabemos que hay factores de empuje que también ponen a las víctimas en una situación de vulnerabilidad y que el hecho, al menos así lo establece el protocolo de Palermo y Naciones Unidas, de aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad para victimizar a una persona, también debe ser sancionado. El hecho de yo saber que una migrante, que una mujer que se encuentra en una situación, por ejemplo, de precariedad económica o siendo una madre que ella sola tiene que asumir la crianza de sus hijos e hijas, pues aprovechar esta situación de vulnerabilidad para engañarla o para forzarla a ser una víctima de personas también debería ser sancionado de manera expresa. En este sentido, como pueden ver, sí que se encuentra evidencia de que el desplazamiento forzado puede estar siendo provocando un empuje hacia la trata de personas. El informe de 2015 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento en el 2014 por primera vez evidenció que aproximadamente 289 salvadoreños han afectado por el desplazamiento. Fue el primer año en el que El Salvador aparece en este informe y es por eso también que anteriormente no sentíamos la preocupación por documentar esto en los expedientes. Pero también el informe de Mesa Civil por el desplazamiento forzado y en 2016 documentó atendidas por esta causa, de las cuales 11 manifestaron haberse tenido que desplazar por ser víctimas de trata de personas o por reclutamiento forzado por parte de las pandillas, que desde nuestra perspectiva eso también constituye trata de personas. Bien, en cuanto también si las víctimas habían sido victimizadas previamente al delito de trata, también se encontró que en muy pocos expedientes se indaga sobre victimizaciones previas. Nuevamente, es necesario también indagar sobre si la víctima ya había sido víctima de previos actos de violencia, porque esto sirve para establecer una situación de vulnerabilidad. De los pocos expedientes que se documentó, pues se encontró que las víctimas habían sido previamente victimizadas por violencia intrafamiliar o por violencia sexual. En cuanto al victimario de estos delitos que se habían, de los victimarios de los delitos previos a la comisión de la trata de personas, como también se ha indagado poco, pero en los pocos que se indagó, quienes las habían victimizado a estas personas previo a la trata de personas, se encontró que mayormente son personas del círculo cercano de confianza, lo cual concuerda mucho con los datos, por ejemplo, de delitos contra las mujeres o delitos de victimización contra niñez y adolescencia, en los cuales suelen ser personas del círculo de confianza, del círculo familiar o de un círculo cercano, los que se convierten en victimarios. También se intentó documentar en los expedientes si las víctimas manifestaron previamente una intención de
mirar para ver la conexión entre esta intención de mirar con ser vulnerable a una situación de trata de personas. Y se encontró que en el 50% de los casos las víctimas sí manifestaron una intención de mirar previa a ser víctimas de trata y otro 50% no manifestó interés. No obstante, incluso aquellas que manifestaron no tener intención de migrar, efectivamente migraron. Quiere decir que en ese caso, si 26 migraron, hubo un porcentaje de mujeres que viajó de manera forzada, no queriendo migrar, fue obligada a migrar como víctima de trata. Entre las causas que reportaron para la migración de aquellas que sí tenían intención de migrar, principalmente fueron una situación de pobreza dictadas por unas y la otra fue el engaño, es decir, el ofrecimiento de condiciones que parecían que eran efectivas o incluso pues se documentaron casos de engaño sobre reunificación familiar. Es decir, algunas personas, lo que yo comúnmente llamamos coyotes, aprovechan el hecho de ofrecer menor precio a las mujeres jóvenes, por ejemplo, para llevarlas hacia Estados Unidos, porque realmente la intención es explotarlas sexualmente o de venderlas, tratarlas en el trayecto hacia Estados Unidos. Otro punto bastante interesante es el punto fronterizo utilizado que se documentó en los expedientes. Como podemos ver, llama mucho la atención de que en los expedientes en 12 ocasiones se citó que se cruzó por la frontera de la Matillo-La Unión. No todos los cruces fueron legales, eso sí va a aclarar. Muchas víctimas afirmaron que cruzaron por puntos ciegos, pero cercanos a estas fronteras, lo cual evidencia pues que todavía tenemos estos espacios de, de posibilidad de que las víctimas, sobre todo los tratantes, puedan cruzar fronteras con las víctimas de manera desapercibida. Algunas víctimas también documentaron la corrupción de algunos agentes migratorios para lograr su objetivo. También llama la atención ante la frontera de San Cristóbal que con una frecuencia de 4 casos, pues también fue utilizada para el traslado fronterizo de víctimas de trata. Como pueden ver, en 12 casos se documentó que se utilizó un punto ciego de la frontera para para hacer este cruce interfronterizo. Y también en 4 casos se hizo con uso de documentación y en 3 casos por puntos fronterizos y detención alguna. Que es lo que también nosotros analizábamos como posibles casos de corrupción, porque las víctimas documentan en los expedientes que simplemente pasaron por el puente y nadie las detuvo. El tratante les da esa indicación, que solo pasen y ningún agente migratorio las detiene o las cuestiona sobre hacia dónde van o cuál es su objetivo o si viajan acompañadas de una persona adulta en el caso de las niñas. Y 13 casos pues fueron de trata interna. En cuanto a las personas imputadas, también me gustaría remarcar este punto porque fue una evidencia, un hallazgo bastante preocupante que se encontró. Si ustedes se fijan sobre las personas que han sido imputadas por el delito de trata de personas, se encontró que son 15 del sexo femenino en los expedientes investigados que representa el 54%. Llama la atención que la región centroamericana tiene más altos índices de personas imputadas del sexo femenino por el delito de trata. Y si se fijan, pues también las edades, las que más sobresalen son de 41 o más años y la nacionalidad la salvadoreña. Y aquí es que queremos llamar la atención sobre este punto porque en un expediente concreto que analizamos, encontramos que una víctima de trata fue considerada en un primer momento como tratante. Entonces, evidencia de que a la hora de presentar estas acusaciones tienen que hacer análisis con enfoque de género, analizar si realmente las mujeres tenían dominio del hecho, dominio de la situación. Porque las redes de tratantes suelen utilizar a otras mujeres para las actividades de cuidado de las víctimas, por ejemplo, para alimentarlas, para hacer la limpieza de los locales, incluso para reclutar a otras víctimas a cambio de obtener su propia libertad. Y en este caso, cuando ya suceden las redadas o las capturas, las más vulnerables o las que son primeras en ser capturadas son las que se encargaban de hacer la limpieza
o las que se encargaban de alimentar a las víctimas, siendo que realmente no tenían una posición de dominio del hecho de trata de personas, sino que estaban siendo ellas también víctimas de trata. Como les digo, encontramos un caso en el que después se tuvo que cambiar, incluso renunciar a la persecución de la acción y se presentó un requerimiento ya como víctima de la que en un primer momento había sido considerada tratante por una situación muy parecida a esta. En cuanto a los requerimientos que fueron presentados con causas especiales o con trata agravada, como pueden ver, el de mayor frecuencia es porque la víctima era una persona menor de 18 años de edad, lo cual coincide pues con las estadísticas en el hecho de que la mayoría de víctimas son pues adolescentes. En un caso también pues, porque la víctima fue una violación del en el extranjero y en uno porque fue realizado por agente de autoridad. Estos son los delitos conexos que se acusaron junto con el delito de trata que se encontraron en los expedientes. Como sabemos, la trata de personas es solo un delito medio, pero siempre encuentra un delito fin. Cuando se logra determinar, ¿verdad?, toda el ítem criminal de la conducta de trata y al final se llega a una explotación, la cual constituye pues ya un delito distinto. Entonces, en muchos casos se acusó tanto bueno, por determinación a la prostitución, inducción o promoción de favorecimiento de actos sexuales o eróticos y también de tráfico ilegal de personas, que muchas veces pues también se realizan esta conducta en concurso para lograr los fines de la trata de personas. Brevemente, porque se me va acabando el tiempo, quiero establecer algunas de las propuestas que se realizaron por el equipo investigador para fortalecer las políticas de seguridad ciudadana a partir de estos hallazgos. Bien, como ya les mencionaba anteriormente, una de las situaciones que realmente preocupa es la cantidad de mujeres procesadas como tratantes en los delitos analizados. Nuevamente, les vuelvo a mencionar, encontramos expedientes en los cuales, recuerdo muy bien uno que se dio en San Miguel, en el cual tanto la hermana mayor de edad como la hermana menor de edad viajaron desde Nicaragua en busca de un trabajo y al estar en el mercado de San Miguel, un tratante busca la oportunidad para engañarlas de que van a trabajar en un comedor y luego resultó que el comedor era realmente un lugar de prostitución o de explotación sexual. En este sentido, cuando llegan a hacer la inspección en la policía ante la denuncia de alguna persona que veía pues que habían víctimas de explotación sexual en el lugar, cuando la niña menor de edad manifestó que era su hermana la que le había ayudado a cruzar la frontera, en ese momento la autoridad fiscal interpretó como que era la hermana la responsable de la trata de personas y estuvo siendo procesada y acusada por el delito de trata de personas. Y esta hallazgo, que también hay que considerar cuáles son los roles que tienen las mujeres procesadas, nuevamente hago hincapié en la posición de dominio del hecho, si realmente ellas tenían el control sobre la actividad delictiva o si solo están siendo un instrumento del grupo organizado para llevar la trata, viene esta segunda sugerencia sobre el fortalecimiento, sensibilización y especialización de los entes de justicia, porque también se encontró que en aquellos casos que fueron tramitados por entes fiscales especializados, por la unidad especializada de trata de personas, tuvieron una mayor efectividad y sobre todo en el caso que les comentaba de San Miguel, fue hasta que la unidad especializada conoció el caso que advirtió el error y pues prescindió de la acusación y presentó requerimiento como víctima. Quiere decir que entre más especializado está el personal fiscal, entre más unidades especializadas y sobre todo se garantice que estas unidades especializadas se descentralizan y están también a nivel nacional, esto es una garantía de acceso a la justicia para las víctimas. También se sugiere el fortalecimiento de las unidades de control migratorio, tal como veíamos en los datos, pues todavía hay muchos puntos o muchas formas en las cuales las víctimas de trata o sobre todo los tratantes pueden hacer cruzar a víctimas de trata sin ser percibidas o incluso a través de la corrupción de personal migratorio. En este sentido, pues sigue siendo una necesidad fortalecer los puntos fronterizos, como ya se mencionó en la investigación, muchas de las situaciones de trata de personas analizadas en los expedientes sucedió en
contextos fronterizos. Otra sugerencia es fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial. Como se pudo advertir cuando se realizaron tanto entrevistas eh, con funcionariado, así como del análisis de los expedientes, se advirtió que a veces suele haber cierta desconexión entre las entidades del sistema, lo que al final hace que los casos, como decimos coloquialmente, salgan, o lo voy a decir, no prosperen. El hecho de no tener una comunicación viable, el hecho que a veces dentro de una misma institución se tengan diferentes perspectivas sobre a quienes considerar víctimas o no, son muy importantes. Pero también quiero hacer énfasis en las buenas prácticas, porque recuerdo un expediente que analizamos de Chalatenango en el cual se advirtió, por ejemplo, cómo en este caso el Consejo Nacional de la Judicatura a través de la Junta de Protección, perdón, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia a través de la Junta de Protección y también los juzgados especializados de niñez y adolescencia tomaron un rol activo en el caso de una adolescente víctima de trata de personas en Chalatenango. Entonces, esas son las buenas prácticas, es decir, son un caso que conciernen a todo el sistema, no es exclusivo de policía, fiscalía o de la institución que le está dando albergue, en ese caso ISNA, sino que en este caso en concreto, también Junta de Protección y el juzgado especializado tomó un rol representativo a la hora de velar por el cumplimiento de la niña en acceso a la justicia, demandando al tribunal de sentencia que se agilizaran los procedimientos, que se garantizara la no vulneración de los derechos de la víctima durante el proceso. Y bueno, también otra sugerencia es el fortalecimiento del sistema de generación de información de datos estadísticas. Si bien como sociedad civil aplaudimos las iniciativas de la Ley de Acceso a la Información Pública, todavía siguen encontrándose ciertos vacíos, sobre todo a la hora de sistematizar la información, que ésta sea congruente, que todos los actores del sistema se pongan de acuerdo. Sabemos que actualmente pues ya hay una propuesta de sistematización de datos sobre trata de personas que también han sido financiadas por infraestructura y estamos seguros que esto va va a potenciar el hecho del análisis de esa conducta delictiva. Bueno, pues estos serían principalmente lo que les quisiera compartir. Realmente me hubiera gustado poder hablar más con ustedes sobre el tema, pero también les queremos dar la oportunidad de que ustedes manifiesten sus comentarios, de diferentes. Les agradezco mucho haber compartido.